Hechos capítulos 19 al 21. Hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Estos 3 capítulos narran una parte importante que es la despedida de Pablo, y esta despedida contiene como un resumen de todo lo que él ha ido haciendo en todas las iglesias, el cómo deben actuar. También va advirtiendo a los hermanos y sobre todo pues también citando a Jesús, como por ejemplo esta frase que os acabo de decir: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Debemos de dar sin esperar nada a cambio, porque de nuevo mayor felicidad hay en dar que en recibir, aunque también debemos de permitirnos recibir cosas. Así que este capítulo 19 empieza con los discípulos de Jesús en Efeso, que Efeso era una de las ciudades más bellas del imperio y era un centro religioso, político y comercial. También la población que había era heterogénea y se practicaba la hechicería. Entonces, cuando Pablo llega a Efeso, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y ellos no oyeron hablar en ningún momento del Espíritu Santo. Ellos únicamente recibieron el bautismo de Juan, que era el bautismo de conversión. Entonces, cuando oyen a Pablo explicarles todo, se bautizan en nombre del Señor Jesús. Y Pablo impone las manos sobre 12 hombres, vienen sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y profetizar, que esto es lo que sucedió en Pentecostés. Se funda la iglesia de Efeso, que Pablo dice que frecuentó la sinagoga durante 3 meses. Se habla de esa constancia, de esa disciplina, de enseñar, de compartir esa buena nueva. Él hablaba con valentía, discutía, les intentaba convencer. Algunos se obstinan, hablaban mal del camino, y él lo que hace es romper y forma un grupo aparte con los discípulos. Entonces, donde se tienen que ir es a la escuela de Tirano, que allí están durante 2 años, y en esa escuela se organizan debates diarios durante esos años. Y aquí es donde dice que Pablo escribió sus cartas: Primera de Corintios, Gálatas y probablemente Filipenses. Ojo, y en estos 2 años pudieron oír todos los habitantes de Asiria la palabra, cosa que en el anterior capítulo aún no se lo había permitido, pero ahora ese no se transformó en un sí de Dios. O sea, esos tiempos de Dios están siendo acordes con la voluntad del Señor. Y es aquí cuando tocaba que ellos oyesen la palabra de Dios. Habían unos judíos exorcistas ambulantes, que eran 7 hijos de Esceva, sumo sacerdote judío. Y nos dice, primero, antes de esto, que Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, o sea, milagros extraordinarios. Vemos la originalidad de Dios obrando cosas nuevas de diferentes formas, porque cada vez curaba de una forma totalmente diferente. Y dicen que simplemente con aplicar cosas usadas por Pablo, las personas se curaban, quedaban curadas. Y esto me ha hecho comprender un poquito más sobre pues las reliquias de los santos de la iglesia, donde yo no entendía. Digo, pero por ejemplo, ¿para qué quieres un guante de este sacerdote, del Padre Pío, o algo de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo? Pero aquí sí que un poco el Señor me ha abierto un poco el entendimiento, el decir, vale, esto también pasaba con Pablo, el que se aplicaba cualquier cosa usada por él y se curaban. Y era Dios obrando, o sea, porque Pablo nunca curó por propia cuenta, sino que era Dios a través de Pablo. Y aquí aparecen estos judíos exorcistas ambulantes, donde intentan invocar el nombre de Jesús y hacer lo que Pablo hacía, como Pablo y los apóstoles, como sacar demonios de las personas. Sin embargo, llega el espíritu malo cuando intentan sacarlo y dicen: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? O sea, el hombre poseído pudo con ellos y ellos huyen desnudos y heridos porque realmente ellos no tenían una relación personal con Dios, cosa que Pablo y los otros discípulos sí. Por eso ellos podían sacar estos espíritus malignos. Al ver esto, los habitantes de Efeso fueron presa del temor y alabaron el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí lo que hacen es conocer la realidad de la actividad demoníaca. Y también lo que os he dicho, ellos fracasan en su intento de sanar a los demás porque no tenían una relación personal con Jesús. Luego, al suceder esto, muchos renuncian al paganismo y confiesan y declaran públicamente sus prácticas. Habían bastantes practicantes de magia
y se reunieron libros y los quemaron. Y alrededor, o sea, lo que costaban, el valor de estos libros, de todo lo que se quemó, era de 50.000 monedas de plata. Continúa diciendo que la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Y esto me apasiona porque vemos cómo se va difundiendo por todos los sitios gracias a los apóstoles, que ellos no se quedan quietos, sino que se van moviendo. O sea, siempre están peregrinando de un sitio para otro. Y lo bonito es que van viendo de que a cada sitio en el que van siempre les acoge alguien. Y eso quiere decir que ya hay cristianos en esa parte. Así que llega al fin de las misiones, habla de Pablo como el prisionero de Cristo y habla de sus planes, de que toma la decisión de ir a Jerusalén primero y luego a Roma, y envía a Macedonia a Timoteo y Erasto, que eran sus auxiliares. Habla de un platero que se llama Demetrio, que reúne a todos los artífices, porque se dan cuenta de que esto del cristianismo les está quitando trabajo, porque ya las personas no son idólatras, ya no adoran a ídolos, sino que ahora adoran al Dios de Israel, al verdadero Dios. Entonces estaban quedando sin trabajo. Y vemos, pues, a través de esta protesta que hay de él, que es un halago para la efectividad del trabajo de Pablo en la región, porque se ve cómo las personas se están desapegando de esa falsa religión y apegándose al verdadero Dios. Y claro, pues ellos se enfurecen, se crea una confusión muy grande porque van todos cabreados, los arrastran hasta el teatro a unos macedonios que son también compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiere entrar, se lo impiden, la asamblea no sabía para qué se habían reunido, o sea, de la confusión tan grande que había, porque no sabían ni por qué se estaban acusando a los cristianos. A lo que luego llega el magistrado, los logra calmar y dicen, corremos peligro de ser acusados por sedición, porque no existe motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Entonces se disuelve la asamblea. Y hay una lección que dice, lección permanente, que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad tiene una revolución, como lo que sucedió aquí. Luego Pablo abandona Efeso. Pablo antes de eso anima a los discípulos. Y antes de continuar vemos como todo esto que se está narrando en Hechos de los Apóstoles es una pequeña parte de todo lo que hizo Pablo y los otros discípulos. O sea, no quiero imaginar todo lo que llegaron a mover y todo lo que llegaron a hacer, si aquí ya te pone millones de cosas y todas las que no estarán escritas o todas las que no se habrán indicado en la Biblia. O sea, es que es impresionante todo lo que hacían. No paraban, siempre estaban trabajando por y para Dios. Así que bien, pues aquí los 3 meses que Pablo estuvo en Grecia, y nos dice que su carta a los romanos la escribió durante esta estancia en Corinto. Los judíos de nuevo contra él, y luego habla que está en Tróade, donde Pablo resucita a un muerto. Están en el primer día de la semana reunidos para la fracción del pan. Aquí se puede observar el poder que tiene la Eucaristía y también la importancia que tiene para nosotros como católicos. Pablo disertaba y alargó la charla y aparece Eutico, un joven que estaba sentado al borde de la ventana, donde le iba dominando un profundo sueño y fue vencido por el sueño. Cae y se muere de la ventana y dice Pablo, no os inquietéis, todavía sigue con vida. Entonces él parte el pan, comió el pan y el muchacho estaba vivo y esto pues le sirvió de consuelo a las personas de allí. Y vemos como él tiene ese don de la fe de no os inquietéis, él sigue con vida. Luego se mueve a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Efeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar el día de Pentecostés en Jerusalén si le era posible. Y aquí es donde viene la despedida de los presbíteros de Efeso, donde les está recordando su ministerio entre ellos y les deja sus recomendaciones. También vemos ese ejemplo de cómo seguir a Jesús. Los puntos que he destacado es, él habla diciendo que él había estado sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, aceptando las pruebas. No omití por miedo a nada de lo que pueda seros útil, hablando abiertamente a todos para que se convirtiesen y creyesen. Que el Espíritu Santo, que él es consciente de que el Espíritu Santo le asegura prisiones y tribulaciones y que no se dejaba intimidar por el peligro, lo podemos observar. Les dice que no volverían a verle, que tenía la conciencia tranquila, me siento libre de culpa, pues el miedo no me impidió anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado, vigilad y acordaos, o sea, mirad por vosotros, porque habrán lobos feroces, enviarán a lobos feroces para atacar al rebaño entre vosotros. También habrán falsos profetas y falsedades entre ellos. Os encomiendo a Dios
socorrer a los débiles trabajando, o sea, tener presentes esas palabras de Jesús, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y después de esta despedida dicen que se puso de rodillas y oró con todos ellos, se pusieron a llorar, lo besaban y estaban afligidos por no volver a verle. O sea que esa despedida no fue nada sencilla. Pablo también vemos cómo al ser seguidor de Jesús y tener totalmente la voluntad puesta en Dios, él es un reflejo de la vida de Jesús. O sea, él intentó ser como Jesús. Y hay muchas cosas que se parecen a lo que pasó Jesús, pues Pablo también pasó cosas muy parecidas a Jesús y tuvo actitudes muy parecidas a Jesús, porque al final si él sigue a Jesús y quiere ser imitador de Cristo, pues al final, quieras o no, acabas reflejando la vida de Jesús. Sobre todo lo que Pablo destaca es que tengan preocupación y cuidado por el pueblo de Dios, como él lo tuvo, porque él no se preocupaba solo de hacer iglesias, sino también de llevar un seguimiento de las personas, sobre todo de las personas que acababan de creer, de dar ánimos, y las que no también. O sea, los discípulos que ya estaban desde el principio, él también se dedicaba a darles esas palabras de aliento, esas palabras que necesitaban. Por último, el capítulo 21 habla de la subida a Jerusalén, donde pues los discípulos, movidos por el Espíritu, aconsejan a Pablo no subir a Jerusalén. Entonces se ponen de rodillas y se ponen a orar. Sin embargo, van luego a casa de Felipe, el evangelista, que fue uno de los 7, o sea, no sé si recordáis a Esteban, pero fue uno de los 7 diáconos escogidos, que él tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Apareció el profeta Ágabo, donde profetiza lo que le iba a suceder a Pablo con su cinturón y que sería entregado a los gentiles. Y esto era con intención, o sea, de preparar a Pablo, no de detenerlo. Sin embargo, al de nuevo pedirle los discípulos que no subiese a Jerusalén por lo que le iba a pasar, les dice Pablo: ¿por qué tenéis que llorar y destrozarme el corazón? O sea, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es decir, él no se deja convencer. Entonces ellos ya desisten y dicen que se haga la voluntad del Señor. Así que bien, Pablo llega a Jerusalén, entonces vemos que sí que es la voluntad del Señor, que él vaya a Jerusalén. A lo mejor no era la voluntad de ellos, pero sí que era la voluntad del Señor. Y va a Jerusalén, se hospedan en casa de un antiguo discípulo, que los antiguos discípulos son asociados con los seguidores de Jesús en los primeros años. Entonces los hermanos los reciben con alegría. Pablo y los discípulos van a casa de Santiago, también llaman a los presbíteros, les van exponiendo con detalle, sobre todo Pablo, les va exponiendo con detalle todo lo que Dios había obrado entre los gentiles, y ellos empezaron a alabar a Dios. Y habían 4 hombres por cumplir un voto de consagración, y Pablo se purifica con ellos para que viesen que Pablo no predicaba en contra de las leyes y costumbres judías a aquellos cristianos que querían conservarlas. Pablo lo que se enfocaba en predicar era que Cristo era Jesús y quién era Cristo y qué hizo Cristo. Pablo es arrestado igualmente, a pesar de subir a purificarse con los otros 4 hombres, e intentaban darle muerte. Toda Jerusalén estaba revuelta, lo detuvieron, lo atacaron, pero dejaron de golpearlo porque apareció el tribuno. Entonces, cuando lo toman, le dicen: ¿quién eres y qué has hecho? Dicen también que entre la gente no había unanimidad y que Pablo al tribuno le dice: ¿me permites decirte una palabra? Ojo, el pensar aquí y hablar con tanta claridad, porque imaginaos en la situación de estar perseguido, azotado, y que pienses aún y que le preguntes que si te permite decir alguna palabra. A lo que Pablo dijo: yo soy judío, de Tarso, de Cilicia, te ruego que me permitas hablar a la gente, y se lo permitieron. Entonces Pablo dirige la palabra en lengua hebrea, que esto era para identificarse con su audiencia judía, no con sus protectores romanos. Y luego aquí ve esto Pablo como una oportunidad. O sea, esto está cargado de tanta información que es tan difícil, pero de verdad que os recomiendo muchísimo leeros este libro. Sobre todo los discursos, las despedidas, son tan bonitos y tan llenos de verdad y de amor también, porque realmente Pablo hace todo esto por amor a Dios, porque fue un hombre totalmente entregado al Señor, y que ojalá nosotros aprendamos del ejemplo de Pablo a entregarnos y hacer la voluntad totalmente de lo que Dios quiera para nosotros.
Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.